Bien, hermanos, muy buenos días a los que no han podido saludar. Qué hermoso se ve de acá arriba ver a tantos hermanos. Realmente es un ánimo tremendo el verles. Recuerdo las primeras veces que me tocó enseñar, yo estaba acá solo frente al al teléfono. Pero ahora realmente, gracias a la misericordia del Señor, todos los que estamos acá, y eso es solamente por Él, como durante todo este tiempo también eh, de la pandemia ha dado también estos permisos para poder hacerlo, así que es un privilegio tremendo para nosotros como hijos de Dios el poder reunirnos en esta hora. Mis hermanos, por favor, acompáñenme a Colosenses capítulo 4 y hoy mis hermanos finalizamos el estudio de la carta. Colosenses capítulo 4 y vamos a leer de los versos 7 al 18. Colosenses capítulo 4 versículos del 7 al 18. La palabra del Señor dice así: todo lo que a mí se requiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio, de que tienen gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis, perdón. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los loadicenses y que la de la Loadicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Bien, mis hermanos, lo que yo quiero compartir con ustedes, aparte de ver toda esta finalización de esta carta y ver todos los colaboradores de Pablo, vamos a ver, la idea central es que la unión en Cristo nos hace colaboradores del reino. Vamos a ver que estas personas que se han mencionado acá por Pablo no tienen ningún parentesco salvo la unión en Cristo. Y cómo diferentes personas que tienen diferentes talentos, son diferentes en su manera de ser, tan unidas para colaborar con el reino del Señor. Es algo tremendo, hermanos, el darnos cuenta que personas muy diferentes entre sí, yo soy diferente a usted, usted es diferente a mí, puedan llegar a ser tan unidas gracias a la obra de Cristo en nuestras vidas. Llegamos a amarnos mucho, más que a nuestra propia familia, ¿ya? Porque muchas veces nosotros con nuestra familia sanguínea tenemos uniones, pero más nos gusta estar con los hermanos, más compartimos con ellos y les amamos más. Esto es algo que muchas veces no entendemos, es algo inexplicable, cómo personas que ni siquiera son de la misma familia pueden llegar a quererse tanto. Pero vemos, mis hermanos, que esta unión que tenemos es en Cristo. Y gracias a que es en Cristo,
es de una forma especial. El estar unidos en Cristo, mis hermanos, todos tenemos el mismo objetivo de ser agradables al Señor. Todos estamos unidos para el crecimiento y la propagación del Evangelio. Todos nos volvemos compañeros de trabajo, los más pequeños hasta los más adultos. Todos somos familia en Cristo y servimos a nuestro Señor colaborándonos mutuamente, nos ayudamos entre nosotros mismos. Eso es lo que hace el Señor. Pablo, mis hermanos, ya está dando por finalización de esta carta a los colosenses, dando algunas recomendaciones, saludos de parte de sus colaboradores y finalmente algunos mandatos para los creyentes. El objetivo de esta situación final es darle a conocer a los compañeros de Pablo, para que vean que no estoy solo, le dice a los hermanos de Colosenses, tengo a todos estos hermanos que colaboran no solamente conmigo, sino con el Señor. Son siervos de Él y siguen trabajando en la propagación del Evangelio. Entonces vemos, mis hermanos, que esta porción también nos ayuda a entender la carta a Filemón. Usted puede avanzar un poquito más y hay una carta a Filemón, una carta súper cortita, son solamente versículos, y aquí se menciona también un nombre importante, que es Onésimo, para poder entender claramente esa carta, pero eso ya es en otro momento será. Bien, mis hermanos, como le dije, la unión en Cristo nos hace colaboradores de reino. Vamos a ver que hay muchas personas, muchos colaboradores acá que vienen de diferentes partes, pero están unidos en Cristo. Versículos 7 y 8 dice así: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Tíquico es un creyente gentil. ¿A qué se refiere con gentil? Una persona que no es judía, ¿ya? Una persona como nosotros. Entonces vemos que se menciona acá que es un fiel colaborador de Pablo, el cual participó en su tercer viaje misionero, al llevar las ofrendas de los creyentes necesitados a Jerusalén. Eso se menciona ahí en Hechos 20. Vemos también que el apóstol, mis hermanos, encargó a Tíquico, discípulo amado, que fuera el portador de las epístolas a los loadicenses. Él también tenía que llevar aquella epístola, que vamos a ver cuál es, cuando lleguemos a ese versículo, cuál es esa carta de las loadicenses que no lo tenemos en la escritura. Y a los colosenses, y muy probable también a Filemón. ¿Ya? Esas cartas se enviaron al mismo tiempo, se divulgaron de parte del apóstol Pablo, la iglesia de Colosas, los adicenses y también Filemón. Ya se enviaron al mismo tiempo. Y Tíquico posiblemente fue la persona que tenía que ir, el cartero, podríamos decir, de aquel tiempo. Pablo, preso, mis hermanos, en Roma por segunda vez, escribe a Timoteo diciéndole que había enviado a Tíquico a Éfeso. Por las expresiones amado hermano y fiel ministro consiervo, es una persona realmente importante para el ministerio de Pablo. Y es muy querido. Pablo no dedica esta carta solamente a hablar sobre él, sino de Cristo. Y por lo tanto, él debe saber la preocupación de sus hermanos en Colosas, que envía a Tíquico. O sea, Pablo no puede ir presencialmente a Colosas, pero sin embargo envía a Tíquico, que es un colaborador que se menciona acá, es un amado hermano, un fiel ministro y consiervo en Cristo. Yo no voy a enviar a cualquier persona, le está diciendo. Yo estoy enviando a un hermano que les va a ayudar a ustedes. Entonces vemos que es importante que nosotros notemos que Pablo se interesa por los hermanos de Colosas y por eso envía un hermano para que le siga ayudando, ¿ya? Porque es fácil solamente ir una vez o mandar un escrito a alguna parte y desentenderse de la situación. Pablo no fue así. Pablo envió a un colaborador para que se encargara y siguiera animando a los hermanos. Entonces, finalmente, la misión de Tíquico era dar ánimo a los hermanos. Por eso se menciona acá en la parte final del verso 8, para que conforte vuestros corazones, ¿ya? Entonces, mis hermanos,
tenemos que entender también de que ellos, no solamente en ese momento, cuando vimos el contexto de la carta, habían enseñanzas falsas dentro de la iglesia. Y por eso debía alguien estar ahí animando a los hermanos y corrigiéndole sus faltas, porque las doctrinas falsas hasta el día de hoy todavía están dentro de las iglesias. Y por eso es importante que hayan personas capacitadas y que conozcan la escritura, ¿ya? Lo ideal sería que toda la iglesia conociera muy bien la escritura y así se impediría completamente que entren falsas enseñanzas. Verso 9. Con Onésimo dice, amado y fiel hermano que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, él los hará saber. Onésimo fue enviado juntamente con Tíquico, fueron juntamente hacia Colosas y vemos que Filemón era un esclavo y su amo era Filemón. Por eso Pablo escribe la carta a Filemón, que es una carta personal, dirigida completamente a Filemón. Y Filemón tenía un esclavo, un siervo, que era Onésimo. ¿Qué había pasado? Si usted lee la carta, Pablo le explica lo que pasó con Onésimo. Onésimo se arrancó de la casa de Filemón cuando él no era creyente, pero como se arrancó, una persona que quizás no tenía dueño, una persona que no tenía documento, una documentación, iba a ser llevada presa. Y estaba preso y llegó donde estaba Pablo. Y gracias a Pablo en la cárcel, Onésimo conoció al Señor. Y ahora es un colaborador de Pablo. Y Pablo escribe la carta a Filemón para decirle, recibe a Onésimo ahora porque es un hermano en Cristo. Ya no es tu esclavo. Si él te debe algo, le dice Pablo, usted puede leer después la carta, yo te lo voy a pagar, le dice. Entonces vemos claramente que no se menciona como cualquier persona. Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Entonces veo, mis hermanos, es nombrado de la misma forma de Tíquico, ¿ya? Un fiel ministro, pónganme atención por favor, un fiel ministro de lo que es la palabra del Señor. Entonces veo, mis hermanos, también que se menciona acá a Aristarco, versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. El hombre, Aristarco, es macedonio, podríamos decir que es de Tesalónica, se menciona también en Hechos 27, compañero de Pablo en varios viajes. Una de sus cualidades, mis hermanos, fue siempre que estuvo colaborando con el apóstol y estuvo junto a Pablo en sus prisiones, no como prisionero, sino como un acompañante, una persona que estaba ahí siempre con él visitándole. Ese fue Aristarco. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. Marcos era familiar, directo por supuesto, de Bernabé, el cual antes tuvo una situación con el apóstol Pablo. Si ustedes han leído el libro de Hechos, hay un acontecimiento ahí en Hechos 13 donde hay una discusión, una pelea entre Bernabé y Pablo, porque vemos que Marcos se había arrepentido de viajar con Pablo en su primer viaje misionero. Entonces por eso Pablo se molestó y se llevó a otro colaborador. Pero vemos y se dan cuenta cómo es el Señor. Personas que en un futuro tuvieron problemas, personas que en un futuro, perdón, en su momento tuvieron situaciones diferentes, pero en el futuro fueron unidos en Cristo. ¿Ya? Hubo una unión en ellos. Por eso lo menciona acá el apóstol Pablo. Y lo dice claramente para que sepan que era él, el sobrino de Bernabé, el que había pasado con esa situación. Entonces vemos también que estuvo compartiendo con Pedro, el cual lo menciona como su hijo, en Primera de Pedro 5. Fue también el escritor del segundo evangelio, ¿ya? Marcos. El evangelio de Marcos fue escrito por esta persona. Entonces vemos, mis hermanos, de que todos los hermanos son importantes, todos los que colaboran dentro de la iglesia son importantes y están en ayuda del crecimiento del evangelio. Entonces, finalmente, el madurar en el Señor le llevó a ser parte del ministerio de Pablo, porque posiblemente al principio era una persona inmadura, por eso no quiso ir con Pablo en el primer viaje misionero. Entonces vemos, hermanos, que el Señor les ha unido y eso es bien importante el poder reconocerlo. Y sigue diciendo el texto, acerca del cual habéis recibido mandamientos, ya hablando acerca de Marcos.
Los hermanos de Colosa habían recibido este mandamiento de Marcos. No sabemos cuál mandamiento habrá sido, ¿ya? No lo menciona la Escritura. Quizás fueron también mandamientos de parte de Pedro, ya que estaba junto a Pedro Marcos. Pero sin embargo, lo que importa es que nos sigue diciendo si fuera vosotros recibirle. O sea, si él va, Marcos, si va donde ustedes, hermanos de Colosa, recíbanle. No como un extraño, recíbanle porque es un colaborador mío. Entonces vemos que también después se sigue mencionando a otro, y Jesús, llamado justo. Acá no se está refiriendo al Señor Jesucristo, ¿ya? Sino que se está refiriendo a un hombre que tenía el mismo nombre solamente por un tema de alcance, ¿ya? Pero se menciona acá que él era uno de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios. ¿A qué se refiere con circuncisión? Se refiere a judíos. Las personas circuncidadas eran judíos y vemos que Pablo, al entregar o al enseñar el Evangelio a los gentiles, era visto como un traidor por parte de su nación, de los judíos. Pero sin embargo, él tenía colaboradores también judíos que le ayudaban y le animaban, ¿ya? Y Jesús, llamado justo, era uno de ellos. Ya se menciona que ellos, Aristarco y Marcos y Jesús, eran los que en la condición de judíos colaboraban con la evangelización. Ellos, y sigue diciendo, y han sido para mí consuelo. Ya los colaboradores en este caso eran de ánimo y ayuda ante las dificultades del apóstol. No piensen, hermanos, que el apóstol Pablo no sufrió, porque yo creo que varios escritos de las cartas nos dicen que Pablo sufrió y sufrió mucho. Por eso es importante que hayan hermanos que se ayuden los unos a los otros. Por algo somos una familia en Cristo, porque necesitamos la ayuda de otros. Solitos no vamos a poder estar. Siempre tenemos que tener ayuda, ya sea en lo más mínimo o en algo tremendo, siempre vamos a necesitar ayuda. Y Pablo lo deja muy en claro y quiere demostrar a los hermanos de Colosa que él no está solo. Y hay muchos otros hermanos que están ayudando en lo que es la expansión del reino. Y versículo 12, un nombre conocido, os saluda Epafras. ¿Quién era Epafras? Era el pastor de aquella localidad de Colosas, que fue ante las llegadas de las falsas enseñanzas, donde veía que habían falsos maestros que se estaban levantando, pidió colaboración, ya que posiblemente lo podían ver a él como falso maestro. Entonces, ¿qué fue? Se pegó un tour, pero tremendo, a donde estaba Pablo en la cárcel. ¿Por qué? Por amor a los hermanos. Eso no fue un viaje de aquí a Coihueco, fue un viaje de aquí a Punta Arenas aproximadamente, y no lo hacían en avión. Fue un viaje porque sus hermanos estaban en peligro y él tenía que también pedir ayuda de Pablo. Y vemos acá que dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. De esa forma debes ser todo creyente. ¿Usted ora en la casa por sus hermanos? ¿Usted cuando está lejos de sus hermanos les recuerda siempre en oración? Eso tiene que ver usted. Porque un hermano que ama a sus hermanos, ¿qué va a estar haciendo? Siempre rogando encarecidamente en sus oraciones. Si usted ama la familia en Cristo, si usted ama la iglesia local de Chillán, va a orar por sus hermanos. Porque si usted no ora por sus hermanos es porque no le ama. Y si no le ama, ¿cómo muera el amor de Dios en usted? Eso es lo que usted tiene que analizar, ver. Entonces vemos que Papa que dio a conocer a Pablo la situación de la iglesia en Colosas, pero vemos también que él dice encarecidamente. La palabra encarecidamente se refiere a un esfuerzo. Tiene el concepto de estas competencias olímpicas que había en aquel tiempo, donde la persona se disciplinaba, se esforzaba por llegar a la meta y cumplir su objetivo. De esa forma, Epafras lo hacía. Quizás muchas horas al día orando por sus hermanos. Un esfuerzo tremendo. ¿Y para qué? ¿Para qué Epafras oraba? Dice acá, para que estéis firmes, establecidos, para que estén de pies ante las falsas enseñanzas que estaban entrando en la iglesia.
en la doctrina en la cual fueron enseñados en el principio de su iglesia, ya que la iglesia estaba pasando, como les dije, por dificultades, por estas falsas enseñanzas que son guiadas por el enemigo. ¿Cuál es el enemigo? Satanás. Es el enemigo de la iglesia. Y siempre va a buscar situaciones para sacarnos de la iglesia. Entonces vemos, mis hermanos, que Epafras ruega al Señor para que sus hermanos no sean distorsionados por Satanás. Y no solamente eso, sino que dice que sean perfectos y completos. Es la misma meta que tiene el apóstol Pablo. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 1, versículo 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Epafras hacía lo mismo que Pablo, oraba por sus hermanos para que ellos estén firmes, para que ellos sean perfectos, sean maduros y sean completos en Cristo. Entonces, mis hermanos, y esta palabra completos se refiere y está en una voz pasiva en el griego y un tiempo perfecto que se está refiriendo a una idea de estar convencidos, que sean perfectos, maduros y estén convencidos de la palabra del Señor. En todo lo que quiere, que Dios quiere, eso es lo que también sigue mencionando, en todas estas cosas, lo que Dios quiere es decir que estén maduros y convencidos de la voluntad de Dios. ¿Usted está convencido de la voluntad de Dios en su vida? Amén. Es decir, usted entonces podríamos decir que es maduro, es convencido de la voluntad de Dios. Entonces vemos que la voluntad de Dios son sus mandatos los que demuestran que todo lo que Dios quiere que hagamos es obedecerle. Si usted es perfecto y es completo en el Señor, se refiere que usted está obedeciendo la palabra del Señor. Verso 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis, ¿ya? Entonces vemos que Epafras está visto por el apóstol Pablo lo ve que está todo el tiempo orando por sus hermanos, está rogándole al Señor por la vida de ellos, y no solamente por los hermanos de Colosas, sino los que están en la Odisea, ¿ya? Y en Hierápolis. Colosas, la Odisea, Hierápolis, son las tres principales ciudades de la zona de Frigia, en Asia Menor, estaban cerquita. Entonces, el sector de la Odisea era un rico centro comercial. Hierápolis tenía cultos de sanidad, un templo al emperador. Epafra estaba en constante preocupación por aquellas ciudades y por sobre todo los creyentes que habían en aquel lugar. ¿Ya? Eso es lo que hacía Epafra. Y sigue diciendo también el texto siguiente: os saluda Lucas, el médico amado. ¿Ya? Médico, amigo y compañero de Pablo. También se menciona al final de la carta a Filemón. Y Pablo aquí designa como el médico amado, ya que en la carta Filemón pone su nombre como colaborador y también Pablo en sus conceptos médicos también, Lucas, en el Evangelio de Lucas usa hartos conceptos médicos, podríamos decir, que lo demuestran como que es el médico, ¿ya? Entonces, Lucas volvió a estar con Pablo en Roma cuando escribió la segunda epístola a Timoteo, y en ella Pablo rinde un emocionante testimonio. Segunda Timoteo 4:11, Pablo está finalizando su ministerio y el texto dice: solo Lucas está conmigo. En el final del ministerio de Pablo, con todos los colaboradores que veían acá, solo Lucas está con Pablo. Entonces vemos la fidelidad de un amigo, una fidelidad de un hermano en Cristo. Entonces vemos que su profesión médica se evidencia en los términos utilizados. Lucas es el escritor del Evangelio de Lucas, y ese Evangelio de Lucas es para Teófilo, ¿ya? En el primer tratado dice: oh Teófilo, escribe Lucas, y en el segundo podríamos decir es el libro de los Hechos. Lucas escribió Hechos también. Lucas recopiló toda la información, la ordenó y escribió el Evangelio y también todo lo que pasó en los acontecimientos del libro de Hechos. No sé si se da cuenta que casi la mitad más de la mitad del libro de Hechos habla solamente de Pablo, y es porque Lucas estuvo junto a Pablo todo ese tiempo. Y Demas se menciona acá,
colaborador de Pablo, que también se menciona en Filemón, y que estuvo en el encarcelamiento de Roma. Pero tristemente, también se menciona en 2 Timoteo 4, versículo 10, que Demas ya no está con Pablo, le ha dejado, posiblemente se fue tras el mundo. Vemos que no solamente los cristianos permanecen, sino hay que situaciones que te sacan del Evangelio, tristemente. Pablo lo tenía considerado como un colaborador suyo, pero sin embargo se fue, se apartó del Evangelio. Versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la casa que está, y a la iglesia, perdón, que está en su casa. La Odisea, como vimos, era un lugar de comercio cercano a Colosas, y Ninfas y la iglesia que está en su casa. No sabemos más detalles acerca de la obra de Ninfas. No se menciona más en la escritura, pero solamente se menciona que ella dispone su casa como la iglesia. ¿Ustedes dispondrían su casa como la iglesia? Acá vemos un claro ejemplo de una mujer, una dama, que puso a disposición una iglesia en su casa. Y eso es un reconocimiento de parte del apóstol Pablo también. ¿Ya? Se puede deducir que esa iglesia se encontraba también en la Odisea. Por eso habla acerca de que salude a aquellos hermanos. Verso 16. Y aquí es donde entramos en el texto que habla acerca un poquito de qué pasó con esa carta a la Odisea. Versículo 16. Cuando esta carta, o sea, hablando de la carta de Colosenses, haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea, perdón, en la iglesia de los loadicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. La carta dada a los hermanos de Colosa iba a servir de igual forma a los hermanos de la Odisea. ¿Por qué? Porque estaban en el mismo contexto, estaban en el mismo país, podríamos decirlo, de que saben que todo el país está pasando por esta situación, o todo el sector está pasando por eso, y eso también iba a ayudar a ellos a poder conllevar toda esta situación. Entonces vemos que también dice, y que la Odisea la leáis también vosotros. No se ha determinado, hermanos, cuál es la epístola a los laodicenses que no se conoce. No sabemos cuál es la razón por la cual quizás no se preservó durante años. Al igual que una carta que Pablo escribió antes de la primera a los Corintios, no sé si sabían que Pablo escribió una carta anterior a esa, pero no tenemos registro de ella. Sin embargo, con mayor posibilidad o probabilidad, se trata de la carta a los Efesios, la carta a la Odisea. ¿Por qué? Porque al principio, eh, podríamos decir que en el original eh, no contiene la palabra que están en Éfeso, ¿ya? Entonces, esta carta de los Efesios que nosotros conocemos es una carta circular, que se refiere a una carta circular que tenía que pasar por cada iglesia que había en todo el sector, ¿ya? Y posiblemente Pablo se está refiriendo a esa carta, ¿ya? Porque vemos que el nombre a la iglesia de Éfeso es un añadido posterior dentro de las copias originales. Bueno, no es un tema ahora, pero más que nada para que entiendan que posiblemente esa era la carta, ¿ya? Verso 17 dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y al estar concluyendo, hermanos, la carta, el apóstol manda órdenes, imperativos, a que se le hable a Arquipo, el cual posiblemente fuera hijo de Filemón. Por eso esta carta está conectada, esta última parte, con Filemón completamente. Se dan palabras de exhortación al cumplir el ministerio, no de reproche, sino de ánimo. Arquipo, recuerda, cumple tu ministerio que recibiste de parte del Señor. No sabemos qué ministerio era, pero vemos que Pablo sí le conocía, ¿ya? Y era algo parecido a lo que le dice a Timoteo, ¿ya? Que cumpla su ministerio, que cumpla su tarea, que posiblemente le había dado a Arquipo. Versículo 18. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordados de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Pablo comúnmente tenía escribas que le ayudaban en la redacción de cartas, pero vemos en este caso que él mismo es quien escribe esta última sección. Quizás tenía la letra fea, no sabemos, quizás se dieron cuenta al tiro, pero vemos acá que él dice la salutación
de mi propia mano, ¿ya? Entonces vemos que él estaba en la cárcel, pero sin embargo seguía atento a lo que pasaba con la iglesia de Colosa, y no solamente con las iglesias, sino que muchas iglesias Pablo tenía en su mente. Entonces, mis hermanos, estas secciones muchas veces son un poco aburridas en comparación a otras, pero son palabras del Señor y uno tiene que tomarla como es. Entonces vemos que es importante, lo edificante y de ánimo tener hermanos que ayuden al servicio del Señor. ¿A usted le gustaría estar solo en la iglesia? ¿Usted se sentiría cómodo si está solo en la iglesia y, como se dice en algunas partes, como circo pobre, que el que esté ahí haga esto otro? No, ¿cierto? A todos les gustaría tener colaboradores. Y eso es lo que en la iglesia está y debe haber. Por eso el Señor también estipula a ancianos, a diáconos dentro de la iglesia para que estén ayudando con el funcionamiento de la iglesia. ¿Y gracias a qué cosa nosotros podemos llamarnos hermanos hoy en día? Gracias a la unión en Cristo. Somos el mismo cuerpo, el cual debe ayudarse mutuamente. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Yo también soy parte del cuerpo de Cristo. No tenemos por qué andar peleando. Tenemos que amarnos. La unidad es lo que siempre se necesita. Siempre hay necesidades en momentos de dificultades en donde podemos descansar en el Señor y ser ayudados por nuestros hermanos. Necesitamos unidad, que podamos amarnos como Cristo nos ama todos los días. ¿Usted ama a su hermano como Cristo? ¿Cierto? Nos cuesta, pero debiese ser de esa forma. No solo predicamos el Evangelio, estamos siendo parte de colaborar con el Evangelio del reino. Eso es parte de. Pero la preocupación, el preocuparnos de la iglesia, también colaboramos con el reino de Dios. Usted estando en la iglesia acá, está colaborando con el reino de Dios. Congregándose, está colaborando para que la iglesia no se deshaga, para que la iglesia ya deje de existir. Si no hay hermanos en la iglesia, no existe la iglesia del Señor. Por eso es importante, no me refiero a que toda la iglesia del Señor, sino que la iglesia local desaparece si no hay hermanos. Por eso es importante que usted esté acá. Y por eso es de ánimo verles a ustedes acá. Y no es tanto una insistencia del pastor, que el pastor quiere que vengamos. No, si no es eso. Sino que realmente sea algo para que ustedes entiendan que deben estar en la casa del Señor, como el Señor lo estaba haciendo. Lamentablemente, ante esta pandemia hemos tenido dificultades, pero el Señor nos protege. Él es nuestra protección. Que nunca olvidemos esta situación. Pase lo que pase, podemos fallecer de otra cosa fuera del COVID y el Señor está cuidándolo ahí. Muchas veces ponemos nuestra mente, me voy a contagiar, pero si usted no se alimenta bien, le puede dar un paro cardíaco y está asustado por esa situación, no sé. Entonces no pongamos muchas veces trabas al poder reunirnos. Y eso es algo que también es claro. Si usted quiere colaborar con eso, congréguese. Es importante. Pablo no estaba solo. Pablo tenía colaboradores y es importante hacerlo. Entonces, mis hermanos, que podamos nosotros, a través de esta última parte de este escrito, y no solamente quedarnos con esto último, que toda la carta haya sido de bendición para usted. Durante todos estos meses hemos ido paso a paso viendo todos estos temas. Le animo, por favor, hermano, que usted lea nuevamente esta carta y vaya recordando lo que hemos estado hablando, porque es necesario. Es necesario que recordemos lo que hemos estado viendo. Posiblemente se le olvidó lo que aprendimos los primeros domingos. Por eso, lea la escritura y va a recordar lo que nosotros aprendimos en ese tiempo. Pero no olvide que la idea por la que quiero que se vaya es que la unión en Cristo nos hace colaboradores del reino. Nosotros, estando como hermanos juntos, colaboramos con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Y déjeme decirle algo también. Sentí mucho gozo el día de ayer porque pasó un grupo de personas entregando folletos, invitando a la iglesia, pero no era esta iglesia. Y la señorita me dijo, ¿usted cree en Dios? Y yo le dije, sí, yo soy el pastor de la iglesia que está allá. Y me dijo, oh, qué bien. Pero ella invitando a que personas
se vayan a congregar. Y yo dije, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Estamos en nuestra casa, calentitos, pero ellos estaban con lluvia afuera. Eso es parte de la colaboración del reino, pues hermanos, que invitemos a otros. Yo creo que todos tenemos familia que no es creyente y cómo nos gustaría que ellos conocieran también al Señor. Eso es importante también, que si nosotros sabemos que si ellos mueren hoy, mueren sin Cristo y no van a estar con nosotros en la eternidad. Así que mis hermanos, que esto sea algo que nos anime a no solamente decir tengo que venir a la iglesia, sino que tengo que ser parte de la iglesia, colaborando, ayudando en lo que sea. Tenemos hartas cosas que vamos a ver más ratos que hay que hacer y se necesitan manos para colaborar con esto. Así que les animo, mis hermanos, en esto. La unión en Cristo nos hace colaboradores del reino. Así que finalizamos esta hermosa carta que ya, gracias al Señor, le ha podido enseñar 2 veces y espero poder seguir enseñándoles mucho más del Señor a ustedes. Vamos a finalizar, mis hermanos, en oración. Le agradecemos a nuestro buen Padre porque su palabra, aunque hemos visto solamente las partes finales, la salutación, nos habla y nos anima a ver cómo el apóstol Pablo tenía muchos colaboradores y que dentro de la iglesia hoy en día también se necesitan. ¿Cómo nos gustaría poder tener a varones como Tíquico, como Epafras, como Timoteo, como Tito, hermanos que contribuyen al Evangelio? Ayúdanos, Señor, a ser más semejante a ti y de esa forma vamos a poder servir en tu iglesia. Te agradecemos, Padre, por tu palabra en esta hora. Bendice a mis hermanos, anímales en su vida para que te tengan a ti en primer lugar. Te agradezco, Señor, por tener el privilegio de haber enseñado esta carta y saber la responsabilidad que también tengo como pastor de cuidar a mis ovejas. Gracias, Padre, por este tiempo en que somos varios, aunque tenemos lluvia afuera. Eso no es impedimento para poder llegar. Gracias porque tenemos una estructura que pueda soportar eso también. Eso es gracias a ti. Te damos muchas gracias por este culto en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.